Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de nuevo a la cita con la palabra de Dios, la cita que nosotros tenemos con regularidad, esperando pues que sea de grande bendición este nuestro encuentro periódico, en el que en esta ocasión he reservado un nombre para nuestra conversación. Se trata de mirando el crecimiento de la iglesia primitiva. Lo repito, mirando el crecimiento de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, obviamente que tenemos que utilizar un punto de partida, una plataforma, y qué mejor que la misma palabra del Señor en el libro de los Hechos, porque si vamos a hablar de la iglesia primitiva, tenemos que hablar del libro de los Hechos, básicamente. Y en el capítulo 2, versículos 40 en adelante, voy a leer para ustedes una porción que me dice así, en el capítulo 2, ¿sí? Versículo 40, y donde dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. Esto fue vamos a ubicar el contexto histórico. Fue el día de Pentecostés. Pedro está predicó aquel día muy especial, y recoge aquí el doctor Lucas lo que estoy leyendo para ustedes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y entonces aquí vienen cuatro aspectos fundamentales que se activó en la iglesia primitiva. Cuatro aspectos que tenemos que visualizarlos. Posiblemente hoy solamente nos alcance para uno de ellos. Sin embargo, tenemos que tocar estos cuatro aspectos. Uno de ellos es, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número uno, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto está en el versículo 42. Cuatro aspectos que dominaban la escena y que vivía la iglesia primitiva aquel día que nació como tal, el día de Pentecostés. La iglesia está en el pensamiento de Dios desde la eternidad, pero para los efectos humanos, para los efectos del tiempo-espacio, ella nace en Pentecostés, tal cual como estaba previsto por Dios mismo y profetizado desde la antigüedad. Uno de ellos fue el mismo Joel. Aquí en este capítulo 2, versículo 42, donde se habla de estos cuatro aspectos, hay por lo menos lo que tiene que ver con la perseverancia de la iglesia, de los que creyeron aquel día, que fueron como 3,000, y los discípulos del Señor, los apóstoles y todos los que estaban en el aposento alto. Y luego que pasó lo que pasó en Pentecostés, ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza que tenían los apóstoles a flor de labios. Luego aparece otro aspecto, que es la comunión unos con otros. Esto es muy importante porque resaltaría las relaciones sociales, las relaciones que habían entre los que creían, incluyendo las relaciones sociales, las relaciones sociales de producción. Está otro aspecto que tiene que ver con el partimiento del pan, que es referido básicamente a lo que luego se conoce con el nombre de la Santa Cena o la Cena del Señor. Esta es una ceremonia que practicaba el pueblo de Israel, o mejor dicho, la iglesia. El pueblo de Israel no, la iglesia, aunque la iglesia primaria estuvo compuesta básicamente por el pueblo de Israel, algunos de ellos. Y el último aspecto que tiene que ver con la oración. La oración es una especie de ritual, y tenemos que llamarlo así. Hablamos mucho de la oración, pero la oración es el nombre del ritual en el que nos acercamos, buscamos mediante ese ritual
Dios nos encomienda que hagamos hábito de ese ritual para que ocurra el principio de la comunión. Para que ocurra el principio de la comunión. Estamos activando un principio eterno. Entonces, con la práctica de la oración, buscamos que esa práctica se convierta en un hábito muy bueno, por cierto, es necesario, vital, es como el aire que respiramos, para que entonces podamos activar el principio de comunión y tener esa comunión íntima, esa relación íntima con el Señor. Pero eso no es lo que vamos a tocar en este punto, sino que me voy de comienzo, pues con esto de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Los que iban creyendo. Inclusive aquellos que estaban en el aposento alto y que necesariamente tenía que pasar algo muy importante, que estaba bajo promesa, porque el Señor les dijo, esténse allí en Jerusalén, unánime, que estén juntos, hasta que venga sobre ustedes la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo de Dios para que fueran investidos de poder. Poder que era para saber, para hablar y para actuar sobrenaturalmente. La iglesia tendría la responsabilidad de hacer posible que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Esa era la orden del Señor Jesucristo. La iglesia, mediante la dinámica del evangelio, iba a hacer posible que el reino de Dios se... Tenemos problemas aquí con el sonido. Ok, retomamos entonces. La iglesia es la responsable, tal cual como lo apuntó posteriormente Pablo cuando escribía en una carta a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tenía y tiene la responsabilidad de bajar del cielo por vía de la comunión, por vía de la oración, por vía de esta relación, por vía de todas las sugerencias que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, como para que pudiéramos retener y tener la verdad de Dios para que esta verdad fuera promulgada por ella misma. Ahora bien, este revestimiento de poder no iba a ser posible si no es con la presencia del Espíritu Santo de Dios como promesa hecha a la iglesia. Esa presencia del Espíritu Santo es la que permitiría entonces a que la iglesia, los miembros, los que iban creyendo, los que se iban configurando como cuerpo de Jesucristo, tuvieran la ocasión de saber cosas que naturalmente no se podrían saber. Hablar cosas con tal poder que no se podrían hablar de no ser por la presencia del Espíritu Santo, y actuar de manera sobrenatural que no se podría actuar de no ser si no tuviera el respaldo del Espíritu Santo. Esto es lo que posteriormente Pablo enseña de una manera bien gradual, muy especial, cuando les escribe en su documento a los de Corinto, cuando les habla de los dones espirituales, cuando también habla de los dones ministeriales, cuando habla a los romanos, cuando habla a los de Galacia, en fin. Pero por ahora, cuando la iglesia arranca, cuando la iglesia comienza a activarse en medio de la sociedad del mundo de aquel momento, no tenían escrito. Solamente tenían, por supuesto, que el Antiguo Testamento. Pero alguien tendría que comenzar a hacer una armonía entre lo que decía el Antiguo Testamento y lo que estaba ocurriendo con aquellos que fueron primeros como iglesia. Y ese era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no fue sino hasta los años 48, 49 en adelante
cuando los escritos de la iglesia, de los hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, comenzaron a escribir misivas, comenzaron a escribir cartas, surgieron pues los evangelios. Y esto es a partir del año 48-49, donde se cree que, por ejemplo, Gálatas fue lo primero que se escribió, juntamente con Tesalonicenses, y después vinieron otros escritos. Los evangelios aparecieron a partir del año 60, 64, 65, y los últimos escritos fueron Apocalipsis y Juan, que escribió desde Éfeso. A un hebreo se calcula que fue escrito, se calcula, no se sabe, de acuerdo a lo que dice el capítulo 13, versículo 25 de Hebreo, donde se menciona que hay un saludo de parte de los que están en Roma, de la iglesia que estaba en Roma, de manera que se sabe que ya había una iglesia establecida y que se escribió la carta a los hebreos, se escribió desde Roma. Muchos dicen que fue Pablo, otros autores, en fin, pero quien lo haya escrito, yo en lo personal creo que fue Pablo, pero quien lo haya escrito forma parte de la bendición que configura uno de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero para los primeros años, más o menos 18, 17, 19 años, la iglesia tuvo que experimentar, vivir, dependiendo única y exclusivamente del mover del Espíritu Santo, igual que hoy. Pero hoy tenemos las escrituras. Es una gran bendición, una gran ventaja con las que los hombres cuentan después de los años 48, 49 y 50 de la era de Cristo. Mientras tanto, tendrían que vivir de lo que aportaban los apóstoles. Por eso es que dice, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Hay un versículo, o más bien unos versículos, que están en Juan, en el capítulo número 20, donde después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se le aparece a los discípulos estando juntos, cerrada la puerta, él los saluda y dice así. Esto lo recoge el versículo 19 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, es decir, las heridas. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, aquí está la gran comisión desde la perspectiva del evangelista Juan. Y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchos hablan de que esto fue simbólico. Bueno, hay diferentes posiciones al respecto. Yo en lo particular, el que está comentando con ustedes este asunto, creo que fue no un acto simbólico, porque está muy claro, muy especificado aquí por Juan. Cuando dice, recibid, le digo, recibid el Espíritu Santo. Y entonces les dijo, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, ahí le encomendó algo muy importante que destaca el evangelista Juan a ellos. ¿A quiénes? A los 12 discípulos, perdón, a los 11, porque ya no estaba Judas, pero a los 11 que estaban ahí, a los 11 que son apóstoles del Cordero, recibieron la promesa por adelantado de lo que ocurrió en Pentecostés. Por esto que el Señor Jesucristo agrega a este hecho que recoge Juan en el capítulo 22, dice el 23, que son palabras del Señor Jesucristo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviereis, les son retenidos. Es decir, hablando de remitir, es de
remover, de perdonar los pecados. Pero ¿cómo nosotros, los discípulos, estaban capacitados para perdonar los pecados? Bueno, de esto se ha reguindado la Iglesia Católica para decir que los sacerdotes tienen digamos, la autoridad de perdonar o no los pecados. La Biblia no dice eso. De aquí se toma, de aquí se basan. Pero esto no es. Aquí hay una gran comisión y hay un revestimiento de poder. ¿Por qué? Porque vendría el día de Pentecostés donde ellos iban a ser los primeros, por eso se habla de los apóstoles del Cordero, los que tuvieron la gran responsabilidad de comenzar a mostrar la dinámica que la iglesia, esa que nacía en Pentecostés, tendría de allí en adelante, por lo que tendría que ocurrir. A ver, cuando el Señor dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les son retenidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, esto es lo que pasó con el apóstol Pedro. Hoy continúa igual. ¿Cómo retenemos los pecados en las personas? ¿Cómo se les remite? ¿Cómo se les perdona o cómo se les queda en los pecados? Por decir algo. Bueno, cuando nosotros predicamos, cuando en aquel momento Pedro, y digo hoy nosotros como pastor, y como todos los pastores, los ministros que corresponden a la pentaunción, tenemos la responsabilidad de predicar. Cuando predicamos, soltamos la verdad de Dios, y aquellas personas que reciben la palabra del Señor tienen la posibilidad de nacer de nuevo y los pecados les son perdonados. Los que rechazan el mensaje, bueno, quedan con los pecados, no les son remitidos y por tanto quedan todavía en veremos. Quedan en veremos. Eso ocurrió porque eso tenía que pasar a los discípulos. Aquel día en que el Espíritu Santo descendió para morar en los hombres, aquel día de Pentecostés que recoge el capítulo 2 del libro de los Hechos, ese fue el día en cuando el Espíritu Santo descendió y se posó, obviamente, sobre aquellos que todavía no estaban en ello. Para los discípulos fue como una confirmación y fue un entendimiento de lo que el Señor les había dicho días antes, que se quedaran allí porque iban a ser revestidos de poder. Esto lo entendió Pedro perfectamente y él toma la batuta, comienza a hablar y bajan del aposento alto y se comunican con el pueblo que estaba perplejo de lo que había ocurrido, porque hasta hubo una manifestación sónica debido a que había un zumbido, hubo un estruendo y la gente salió, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y comenzaron a ver y a escuchar y a experimentar cómo aquellos hombres que bajaron del aposento estaban hablando en la lengua materna de aquellos quienes habían venido a adorar en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Entonces se dieron cuenta, bueno, ¿y quiénes son estos que hablan nuestras lenguas y le oímos hablar las maravillas de Dios? ¿Ah? Bueno, si aquí estamos personas que venimos de diferentes partes del mundo que rodea a Israel. Entonces, para ser más específico, tal como dice aquí en las Escrituras, en el capítulo 2, dice, aquí, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Pánfila, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maternas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Bueno, yo soy de los que piensa que todas aquellas personas que estaban allí
estaban como que expresando o le estaban fijando el ámbito geográfico hasta donde debía de ser predicado el evangelio. Por eso es que cuando salen los discípulos después de la muerte de Esteban, salen y ¿a dónde van a ir? Bueno, hasta donde vinieron aquellas personas que vinieron a adorar, hasta donde vivían, porque eran prosélitos entre ellos. Entonces tendría que ir y llevar el evangelio, el avance de la palabra, la revelación que venía de parte del Espíritu Santo de Dios, revistiéndolos de poder para saber, para hablar y para actuar. El evangelio tenía que ser llevado y esos eran los puntos de referencia geográficos que tenía la iglesia para ese momento. Entonces Pedro tomó la iniciativa y comenzó a evocar lo que dijo el profeta Joel y les dijo en ese momento, bueno, les marcó uno de los principales fundamentos para la iglesia. Uno de los principales fundamentos. Que se configuraría pues en una enseñanza básica, fundamental, sobre la que la iglesia iba a comenzar a edificar. Y es por eso que en el versículo 36 al 39, Pedro, ¿ve? Quien toma la iniciativa, ¿no? Ya le había sido soplado el Espíritu Santo, el espíritu de vida, ¿no? Para el nuevo pacto, el espíritu de vida le había sido insuflado, el Espíritu Santo vino a morar en la vida de aquellos hombres que estaban en el lugar cuando el Señor le sopló, pero fue Pedro, porque él era el líder y Dios sabía que él iba a ser el primero en comenzar a estrenar, porque a él se le habían dado las llaves del reino. A él, cuando se le dio, bueno, que confesó al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, así va a ser la dinámica de la iglesia, a punta de revelación. Entonces, es Pedro quien comienza a hilvanar, comienza a armonizar los dichos proféticos de Joel y los trajo a colación en aquel momento propicio y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto no lo tenían como fundamento Israel. Y la iglesia que iban haciendo, pues ya tendría uno de los principales fundamentos. Jesucristo era el Señor y Cristo, el Kyrios. El Señor era relativo a Dios y el Cristo, ese era el Mesías, era el reconocimiento. Y ese fundamento fue puesto por el apóstol Pedro en aquel día de Pentecostés para que los que nacían de nuevo, los que iban creyendo, los que se iban configurando en iglesia, ya tuvieran un fundamento sobre el cual sobreedificar para la nueva vida, para la nueva casa. Y no solamente le dice esto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí hay más fundamento, hay mayor información. Aquí vienen las enseñanzas por parte de Pedro, sí, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque ellos habían sido revestidos por la presencia del Espíritu Santo, que ahora venía a permanecer en el ser humano. Por primera vez el Espíritu Santo vendría y se quedaría amalgamado, fundido con el espíritu del hombre, para que entonces comenzara la vida nueva, el nuevo pacto, la iglesia, el establecimiento del reino de Dios en esta tierra por parte de la iglesia. Y aquí Pedro está fluyendo como lo que posteriormente entiende Pablo cuando le escribe a los de Éfeso en el capítulo 2, versículo 20, que quienes ponen fundamentos son apóstoles y profetas.
unos que tienen que ver con fundamentos espaciales, como los apóstoles, y los profetas, fundamentos de tipo temporales, los que tienen que ver con respecto al tiempo. Esto está dicho, está establecido, pero todavía no había escrito eso Pablo. Nosotros nos estamos adelantando y diciéndole, porque aquel día de Pentecostés fue Pedro quien trajo los primeros fundamentos para que comenzara a edificarse sobre esos fundamentos. Les habló entonces de que debían arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de la manera en que había sido interpretado la venida del Señor Jesucristo y que creían que era cualquier otro o no, un profeta. No, era el Mesías, era el Señor, Dios mismo humanado. Eso tenían que recibirlo como fundamento y estaba escrito es para que los que posteriormente leyeran, entendieran que ese era un fundamento para la iglesia en el devenir de los siglos. Y luego les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Seguía la promesa. Lo echó más adelante. Pasó el testigo. Nosotros recibimos el Espíritu, ustedes también. ¿Por qué? Porque son iglesias. Y allí comienzan, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estaba pensando en nosotros, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Todavía no habíamos nacido, pero ya se nos había hecho una promesa. Y esa promesa fue tan solo, fue realidad en nuestra vida el día que recibimos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Allí vino el Señor, el Espíritu Santo de Dios, a amalgamarse, a fundirse con nuestro espíritu para comenzar una vida nueva, formar parte del cuerpo de Cristo, formar parte de la iglesia. Somos los representantes, somos digamos así, la expresión corpórea de Cristo en la tierra. Ahora, continuemos con esto y esto ya para la parte final, porque esto de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles para que conversemos mucho más tiempo. Sin embargo, tengo que señalar algunos aspectos que son básicos y fundamentales porque la pregunta en el aire es esta. Si los discípulos del Señor, aquellos que se denominaron teológicamente, pues los apóstoles del Cordero, fueron quienes tuvieron la responsabilidad de traer las enseñanzas para la iglesia, cotejar, armonizar lo que era escrito en el Antiguo Testamento y ahora para la iglesia, y que luego se escribiera el Nuevo Testamento. A ver, ¿qué hay para nosotros hoy? ¿Qué hay para nosotros hoy? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios solamente vendría a hablarles a aquellos hombres, a dirigirlos para hablar sobrenaturalmente, para saber sobrenaturalmente y para actuar sobrenaturalmente? Solamente fue para ellos. Esto es también para nosotros. Ya en los escritos de los que hizo Pablo, de los que hizo cada uno de los apóstoles, como Juan, como Pedro, como el mismo posteriormente Lucas, todos esos escritos comienzan a proyectar bendiciones de tipo enseñanza que iban a configurar la doctrina de la iglesia. Pero esto lo vamos a seguir tocando en otro momento, puesto que el tiempo ha tocado a su fin. Y no me resta sino invitarles muy cordialmente para lo que cada semana yo les digo respecto de nuestra cita. Porque los invitamos a seguir a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Nos pueden ubicar como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play, darle seguir y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada nuevo programa. Nos pueden ubicar en Spotify como Vida TV Play y la invitación cordial es para que Vida TV, con este trabajo hermoso que está haciendo este grupo de personas, este ministerio tan precioso que va a crecer y va a crecer y ustedes van a tener más noticias respecto de Vida TV.
y por supuesto de lo que corresponde a este siervo y que es que está relacionado pues con plenitud, puesto que Proyecto Real es la voz de la comunidad cristiana Plenitud, donde nos unimos en cada oportunidad para poder presentarle de una manera sencilla, comentarle asuntos que realmente nos convienen saber, entender y poder aplicar. Será hasta otra oportunidad y que el Señor me los bendiga en sumo grado.